En los vastos jardines celestes donde las constelaciones danzan al compás de fuerzas invisibles, Tauro camina en silencio. No es un silencio vacío, sino un silencio denso y fértil, como la tierra antes de la siembra. En sus momentos de soledad, este signo no se disuelve en el vacío, sino que se hunde en sus propias raíces, buscando en las profundidades el alimento que lo hará florecer de nuevo. La soledad para Tauro no es un abismo hostil, sino un campo abierto en el que se reconoce a sí mismo como la roca que resiste y como la semilla que aguarda. Allí, en ese retiro, escucha el pulso lento del universo. Siente cómo el tiempo se vuelve maleable, cómo cada segundo se expande y se convierte en un espacio sagrado para recomponer el alma. En estos instantes, la voz del mundo exterior se apaga, y en su lugar surge un coro antiguo, hecho de viento entre las hojas, de agua que corre bajo la tierra, de latidos que pertenecen a generaciones enteras. Tauro percibe que su soledad es también la soledad de la montaña, eterna y vigilante, y la del río que sigue su cauce sin mirar atrás. Las estrellas, sabias guardianas del destino, saben que esta criatura de tierra necesita estos intervalos para templar su espíritu. Porque Tauro, regido por Venus, vive intensamente los placeres y las conexiones, pero en el silencio descubre la otra cara de su fuerza, la capacidad de sostenerse sin depender de nada más que su propia voluntad. En ese retiro se forja su resistencia, se pule su paciencia, se renueva la confianza en el propio camino. Es en esos días solitarios cuando la constelación que lo nombra brilla más alto, recordándole que la luz no se apaga por la ausencia de testigos. A veces, esta soledad se presenta como un manto pesado, que amenaza con inmovilizar. Pero Tauro sabe, en lo profundo de su instinto, que no se trata de un peso muerto, sino del abrazo de la tierra que lo protege del caos. Comprende que, así como las raíces se expanden en la oscuridad antes de que el brote toque el sol, su alma también crece en las sombras. Cada hora en ese espacio interno es un pacto silencioso con su propio destino, mantenerse firme, aun cuando el viento no sople a su favor. Los momentos de soledad no son para Tauro un castigo ni una renuncia, sino una forja. Allí se enfrenta a su propia inmovilidad, a la tentación de aferrarse a lo conocido, y aprende que incluso las rocas ceden para que el agua fluya. Allí, en la inmensidad interior, reconoce la belleza de su ritmo propio, la nobleza de su terquedad, la pureza de su deseo de construir algo que perdure más allá de sí mismo. La soledad le muestra que la fortaleza no siempre es resistir el embate, sino también saber esperar con fe inquebrantable. Cuando el ciclo de retiro llega a su fin, Tauro emerge como un árbol que ha soportado el invierno. Sus ramas están listas para florecer, su savia fluye con renovada energía, y su mirada refleja la certeza de quien ha estado en el núcleo de su propio ser y ha regresado con tesoros invisibles. La soledad lo ha pulido como la marea pule la piedra, lo ha nutrido como la noche nutre al amanecer. Así, camina nuevamente entre los suyos, llevando en cada paso la fuerza silenciosa de la tierra, el canto callado de las estrellas y la inquebrantable convicción de que incluso en la ausencia de compañía, nunca ha estado verdaderamente solo. En la geometría silenciosa del cielo, Tauro guarda secretos que solo emergen cuando el mundo se retira y el eco de la multitud se desvanece. Su soledad no es simplemente un espacio entre eventos, sino un territorio sagrado donde se traza el mapa de su alma. En esos instantes, las constelaciones que lo nombran parecen inclinarse, como si reconocieran que el verdadero trabajo del espíritu se lleva a cabo lejos del ruido, en el santuario interior donde el tiempo adquiere otro pulso. Allí, el influjo de Venus no solo le recuerda la belleza del mundo exterior, sino que le enseña la estética de lo invisible, la armonía que se teje en los silencios y las pausas. En la profundidad de su aislamiento, Tauro descubre la alquimia de la constancia. No se precipita, porque sabe que la tierra necesita estaciones enteras para transformar una semilla en fruto. Su soledad se convierte en un laboratorio invisible donde los pensamientos maduran como el vino en la penumbra. Aprende a dialogar con sus propios miedos, no para negarlos, sino para integrarlos como parte de su fuerza. Esta comunión consigo mismo es su verdadera armadura, una que no brilla ante los demás pero resiste todas las tormentas. El mundo celeste observa cómo, en estas etapas, Tauro conecta con fuerzas arcaicas, con la memoria mineral de las rocas, con el latido antiguo de la tierra antes de que existieran nombres para las cosas. Esa conexión lo enraiza de una manera que ninguna pérdida o traición puede arrancar. En la soledad, su vínculo con lo elemental se vuelve más puro, el fuego interno que mantiene encendido, el agua emocional que circula bajo su serenidad aparente, el aire que le enseña a respirar en calma, y la tierra que lo sostiene con paciencia milenaria.
Este retiro no es un abandono de sus batallas, sino una estrategia ancestral. Como el toro que observa el campo antes de cargar, Tauro emplea la soledad para estudiar el horizonte, para escuchar el murmullo de lo que vendrá. Allí fortalece su discernimiento, afina su instinto para reconocer cuándo perseverar y cuándo abrir nuevos caminos. Incluso en su silencio, está acumulando energía, como si cada hora de quietud fuera una moneda de fuerza que podrá gastar cuando llegue el momento de actuar con una contundencia imparable. En esos días apartados, siente con más claridad la música oculta de las esferas. Cada estrella parece transmitirle un mensaje de paciencia, de resistencia y de dignidad. No busca distraerse de sí mismo, sino encontrarse en capas cada vez más profundas. En esa exploración, descubre que su soledad es un espejo que devuelve no solo su imagen, sino el reflejo de todos los tauros que han existido antes, todos aquellos que, a través de siglos y culturas, entendieron que el poder verdadero nace de la serenidad interior. Cuando finalmente retorna al movimiento del mundo, lo hace con un paso más firme, con una mirada más segura. Lleva en sí no solo la experiencia de haber habitado su propio centro, sino también la certeza de que, aun cuando las corrientes de la vida lo arrastren lejos, siempre podrá volver a esa fortaleza interna donde nada ni nadie puede quebrarlo. Ha aprendido que su soledad no es un vacío que deba llenarse, sino un templo que debe honrarse, un lugar donde la voz de la tierra y el canto de las estrellas se encuentran para recordarle que su destino está escrito tanto en el cielo como en su propio corazón. En las honduras más calladas del destino, donde los hilos del tiempo se entrelazan con la luz de los astros, la soledad de Tauro se revela como un puente entre lo visible y lo eterno. En ese espacio íntimo que no conoce testigos, se abre ante él un horizonte sin límites, un territorio donde los ritmos del alma se acompasan con los latidos del cosmos. No es un retiro pasivo, sino un acto de alineación con la gran sinfonía universal. Allí, la influencia de Venus no solo se traduce en amor por lo tangible, sino en un refinamiento de los sentidos internos, en una capacidad creciente de percibir las corrientes sutiles que mueven el destino y las oportunidades ocultas tras los velos de la realidad. En ese recogimiento, Tauro accede a un poder que nace del silencio profundo, como si cada respiración fuera un pacto con la tierra que lo sostiene. Se convierte en guardián de un fuego que no arde a la vista de todos, un fuego que ilumina por dentro, que calienta la determinación y nutre la voluntad. La soledad, lejos de debilitarlo, lo convierte en un ser más completo, porque allí aprende a bastarse a sí mismo sin renunciar a su esencia generosa. Es un estado en el que la resistencia no es mera obstinación, sino la certeza de que todo proceso tiene su tiempo sagrado, y que apurar el curso natural de las cosas sería quebrar la magia de su propia construcción. En esos momentos apartados, se intensifica su conexión con la energía telúrica. Puede sentir cómo las raíces invisibles de su ser se hunden más hondo, atravesando capas de historia y memoria colectiva. Allí, en ese contacto profundo con lo primigenio, percibe que cada obstáculo que lo ha obligado a detenerse fue en realidad un maestro, y que cada silencio forzado fue un espacio fértil para regenerar sus fuerzas. Comprende que, como los ciclos agrícolas que dependen de la paciencia del campesino, su propia vida florece más intensamente después de los inviernos de introspección. La soledad le otorga también un poder de visión que no siempre es evidente para los demás. Mientras el mundo avanza con prisa, Tauro aprende a leer los signos que se ocultan en los detalles, a escuchar las corrientes subterráneas de los acontecimientos. Esa percepción afinada le permite planificar con la calma de quien sabe que no hay victoria duradera sin raíces profundas. Y en ese saber reside parte de su grandeza, la capacidad de esperar sin perder fuerza, de sostener un propósito incluso cuando la superficie parece quieta. Durante este retiro interior, su energía se transforma. Lo que al principio es un peso se convierte en una armadura invisible que lo blinda contra las tormentas externas. La soledad deja de ser un espacio vacío y se convierte en un taller de creación espiritual, donde las dudas se funden y se rehacen en forma de certezas. Cada instante que pasa en este estado fortalece su columna interna, esa estructura invisible que le permitirá erguirse con más firmeza en los momentos decisivos. Cuando el ciclo se completa y vuelve a abrirse al mundo, lo hace llevando consigo una presencia más imponente y serena. No hay gesto grandilocuente en su retorno, pero sí una fuerza palpable que otros perciben sin poder nombrarla. Es la fuerza de quien ha dialogado con su propio destino en soledad y ha salido renovado, de quien ha aprendido que el verdadero poder no siempre se grita, sino que se sostiene con el peso silencioso de lo auténtico. Así, su caminar vuelve a entrelazarse con el de los demás, pero la huella que deja lleva impresa la marca de un espíritu que ha conocido el misterio de su propio centro y ha regresado con la luz intacta.
En el tejido invisible que une a cada ser con su constelación de origen, la soledad de Tauro ocupa un lugar de profunda trascendencia. Es más que un estado del alma, es una estación cósmica, un tiempo señalado por la alineación de energías que invitan al recogimiento y a la interiorización. En ese momento, el cielo parece cerrarse sobre él como una bóveda protectora, no para aislarlo del mundo, sino para preservarlo de lo que podría dispersar su esencia. La soledad se convierte en un crisol donde las influencias planetarias se concentran y refinan, como metales preciosos fundiéndose hasta alcanzar su pureza máxima. En esos tramos silenciosos del camino, Tauro entra en contacto con una fuerza que no proviene del movimiento, sino de la quietud. Es la energía de la permanencia, un pulso que late en sincronía con el núcleo de la Tierra. La influencia de Venus, su regente, se reconfigura en estas horas, pasando de lo ornamental a lo esencial, mostrándole la belleza de la simplicidad, de los gestos pequeños que sostienen todo un destino. Así, aprende a encontrar plenitud en lo más mínimo, a reconocer que incluso en la aparente inactividad hay un crecimiento invisible y constante. El retiro interior le otorga también la oportunidad de escuchar su propia voz sin interferencias. Allí se reconoce como arquitecto de su destino, no solo como fuerza que construye en lo externo, sino como guardián de un templo interno donde cada pensamiento y cada emoción se ordenan para sostener su estructura espiritual. En este santuario, su paciencia se convierte en un arte elevado, capaz de moldear el futuro con la misma precisión con la que la naturaleza forma una gema en las entrañas de la montaña. Su vínculo con las fuerzas elementales alcanza un grado superior en estos periodos. La tierra le transmite solidez y resistencia, el agua le enseña a fluir sin perder forma, el fuego le recuerda que incluso bajo la superficie más calma arde una voluntad imparable, y el aire le ofrece la ligereza necesaria para no quedar atrapado en su propio peso. La soledad es entonces un escenario de equilibrio cósmico, donde cada elemento en su interior se reencuentra con su función y se prepara para actuar en armonía. Esta experiencia lo dota de una memoria interior que no se borra. Cada vez que el ruido del mundo amenaza con distraerlo de su propósito, esa memoria le devuelve la sensación de haber habitado un lugar donde nada podía tocar su centro. Ese recuerdo se convierte en una brújula silenciosa, un faro invisible que lo guía a través de las mareas emocionales y de las demandas externas. No es un refugio al que huya, sino un punto de referencia al que puede regresar cuantas veces sea necesario para rearmar su fortaleza. Cuando finalmente vuelve a abrirse al movimiento exterior, no lo hace como quien regresa de un descanso, sino como quien ha superado una prueba iniciática. Lleva en su mirada la calma de los que han visto pasar las estaciones sin ceder a la impaciencia. Sus decisiones se vuelven más firmes, sus pasos más seguros, y su energía más magnética, porque ha cultivado un poder silencioso que no necesita ostentación para imponerse. Ese es el legado de su soledad, la certeza de que en lo profundo de sí mismo habita una fuerza inagotable, forjada en el diálogo sagrado entre su espíritu y el firmamento que lo guía. En la vastedad donde el firmamento derrama su luz eterna, la soledad de Tauro guarda secretos que no pueden revelarse en medio del bullicio. Es un estado que actúa como umbral hacia una conciencia más profunda, un pasaje donde el tiempo pierde su forma lineal y se vuelve circular, como los anillos de un árbol que cuenta su historia sin palabras. Allí, las energías de Venus, su regente, se despojan de adornos y le enseñan el valor de la autenticidad desnuda, la fortaleza que se obtiene al estar frente a uno mismo sin máscaras. En esos momentos, lo material deja de ser un fin y se convierte en símbolo, y cada objeto, recuerdo o lugar adquiere un sentido sagrado, porque se enlaza a la narrativa silenciosa de su crecimiento interior. La soledad para Tauro no es un espacio inerte, sino un terreno fértil donde germinan intuiciones y certezas que antes parecían lejanas. En la calma, su mente se aquieta lo suficiente como para captar señales que en la prisa se perderían. La influencia terrestre que define su naturaleza le permite absorber estas revelaciones como la tierra absorbe el agua después de una larga sequía, distribuyéndolas con cuidado a cada rincón de su ser. Así, lo que otros podrían percibir como quietud es en realidad un movimiento interno profundo, un reajuste de fuerzas que prepara el terreno para futuros actos de firmeza y expansión. El silencio que lo rodea en este estado no es una ausencia, sino una presencia distinta. Es el eco del cosmos, un murmullo que le recuerda que forma parte de una maquinaria mucho más grande y perfecta que cualquier plan humano. En ese contacto con lo eterno, su voluntad se templa como el metal bajo el fuego, adquiriendo una resistencia que no se quiebra ante la adversidad. No se trata de endurecerse, sino de comprender que su misión requiere estabilidad, y que solo a través de este tiempo a solas puede sostener esa estabilidad sin fracturas internas.
La energía de Tauro en soledad también se conecta con una memoria ancestral. Es como si en esos momentos pudiera escuchar la voz de todos aquellos que, antes que él, encontraron en la introspección la clave para levantar imperios, proteger lo amado o construir obras destinadas a perdurar. Esa herencia invisible le da un sentido de pertenencia que trasciende su propia vida y lo impulsa a perseverar. Sabe que no camina solo, que la constelación que lo protege ha guiado a otros bajo el mismo cielo y que ahora su historia se suma a esa cadena inquebrantable. En este recogimiento, su capacidad de resiliencia alcanza su punto más alto. Aprende a administrar su energía como un guardián que cuida un fuego sagrado, evitando que se consuma por causas inútiles. Comprende que no toda batalla debe librarse de inmediato, que algunas victorias se ganan por la persistencia silenciosa y no por el enfrentamiento abierto. Así, su estrategia vital se afina, sus prioridades se ordenan, y su visión del futuro se aclara hasta volverse tan sólida como la roca que simboliza su signo. Cuando la etapa de soledad llega a su cierre natural, Tauro no retorna igual. Sus raíces han profundizado, su mirada se ha vuelto más amplia, y su paso, más consciente del terreno que pisa. Lleva consigo la fuerza acumulada en ese tiempo sagrado, una fuerza que no necesita proclamarse porque se manifiesta en cada decisión, en cada gesto de firmeza, en cada creación que construye para resistir el paso de las eras. Y aunque vuelva a la interacción con el mundo, una parte de su espíritu queda siempre ligada a ese santuario interior, recordándole que la verdadera fortaleza no nace del ruido, sino de la calma que se mantiene incluso cuando todo alrededor parece temblar. En la penumbra sagrada que antecede a toda gran transformación, la soledad de Tauro actúa como un campo magnético que atrae hacia su interior las corrientes más puras de la energía cósmica. Es un momento en el que la constelación que lo nombra parece detener su danza en el cielo, como si el universo entero aguardara a que este signo recupere sus fuerzas en la quietud. Bajo la influencia de Venus, la soledad no se siente como un vacío sino como un arte en sí mismo, un espacio donde cada instante se pule hasta adquirir un brillo propio, como una joya escondida en la profundidad de una mina ancestral. Allí, el tiempo no se mide en horas, sino en la maduración de la voluntad y la expansión silenciosa del espíritu. En este estado, Tauro se convierte en guardián de un territorio interior que pocos llegan a conocer. Sus pensamientos no se dispersan, sino que se sedimentan lentamente, como capas de roca que sostienen montañas enteras. Ese proceso, invisible para los demás, es el que le otorga una fuerza que no se agota con el esfuerzo, sino que se renueva con él. El silencio se transforma en un aliado, permitiéndole afinar su percepción de las señales sutiles del destino, como el cambio en la dirección de un viento lejano o la variación apenas perceptible en la luz de las estrellas. La soledad le otorga también el don de reconectar con el pulso primigenio de la tierra. Siente en sus venas la misma constancia con la que los ríos buscan el mar y las raíces se aferran al suelo. Este vínculo con lo elemental fortalece su intuición y le recuerda que todo proceso natural requiere paciencia, que las obras más duraderas son aquellas que crecen al ritmo de la vida misma. En esos momentos, comprende que no necesita forzar el curso de las cosas, basta con estar presente, firme y atento para que las oportunidades se alineen con la precisión de un eclipse. En su retiro, se despliega una dimensión de Tauro que rara vez muestra. Allí se permite desmontar las defensas que mantiene en el mundo exterior y observar con honestidad sus anhelos, sus miedos y sus certezas. Esa introspección no lo debilita, al contrario, lo hace más completo, pues integra en sí mismo todo aquello que antes estaba disperso. Aprende a honrar su vulnerabilidad como una fuente de coraje, y a reconocer que la sensibilidad, lejos de ser una fragilidad, es una brújula que lo orienta en las decisiones más cruciales. En este ciclo silencioso, su conexión con los astros se profundiza. Cada estrella se convierte en un símbolo, cada alineación planetaria en un recordatorio de que su vida está entretejida con la arquitectura del universo. Comprende que no es un espectador pasivo, sino un participante activo en un plan mayor, y que su soledad es parte de ese plan, un eslabón necesario en la cadena de eventos que lo llevará a cumplir con su propósito. Esta certeza lo sostiene incluso en los momentos más densos, cuando la espera parece interminable y el mundo exterior sigue su curso sin detenerse. Al finalizar esta etapa, emerge con una fuerza que no necesita exhibir. Sus pasos son más firmes porque nacen de un suelo interno bien cimentado. Sus decisiones llevan la claridad de quien ha mirado dentro de sí y ha visto no solo lo que es, sino lo que está destinado a ser. Lleva consigo la serenidad de los antiguos guardianes de la tierra, aquellos que sabían que todo lo que se protege y cultiva en silencio, cuando florece, lo hace con un esplendor que ningún viento puede derribar. Y así, aunque retorne al movimiento del mundo,
siempre mantendrá encendido el fuego de ese santuario interior, consciente de que su verdadera grandeza se alimenta en la calma donde dialogan la tierra y las estrellas. En las honduras más silenciosas de su ser, la soledad de Tauro abre pasajes que no existen cuando la vida se agita en torno suyo. No es un repliegue improvisado, sino una travesía que su alma reconoce como parte natural de su ciclo. Allí, en ese espacio que parece apartado del flujo cotidiano, la vibración de su signo se expande y se entrelaza con corrientes cósmicas que no obedecen a la prisa del mundo. El influjo de Venus se filtra de otra manera en este retiro, ya no como un llamado a la belleza externa, sino como una invitación a descubrir la armonía oculta en lo que permanece invisible para los demás. Lo que toca su mirada en esta etapa se transforma en símbolo, y cada símbolo se convierte en guía. La soledad lo sumerge en una comunión profunda con la memoria de la tierra. Siente en sus fibras internas la historia de las piedras, la paciencia de los valles, la firmeza de las montañas que soportan siglos sin doblegarse. Esta conexión le otorga un tipo de fortaleza que no necesita demostrar, es un poder silencioso, imposible de erosionar por las dudas o las tempestades. En este contacto íntimo con lo elemental, Tauro reconoce que no solo habita el mundo, sino que lo encarna, que su esencia es reflejo de la constancia con que la naturaleza crea, destruye y renueva. Durante este tiempo apartado, su percepción se afina para leer los mensajes que el cielo escribe en silencio. Reconoce en las fases de la luna los cambios internos que atraviesa, interpreta el tránsito de los planetas como metáforas vivas de su propio desarrollo. Entiende que cada aspecto astrológico que lo alcanza en soledad no es un accidente, sino un diálogo entre su espíritu y el universo, un recordatorio de que su camino está tejido con precisión por fuerzas mayores que él, pero que al mismo tiempo lo necesitan para completar su propósito. En ese aislamiento creativo, descubre nuevas dimensiones de su voluntad. No es la fuerza de avanzar sin pausa, sino la capacidad de sostener un fuego constante aunque el entorno parezca oscuro. Aprende que la perseverancia no se mide por el número de pasos dados, sino por la fidelidad a la dirección elegida. Y en este aprendizaje, su energía adquiere una calidad magnética que empieza a gestar, sin que nadie lo vea, los acontecimientos que más adelante se manifestarán como logros inevitables. La soledad también despierta en Tauro un profundo respeto por el silencio como lenguaje. Escucha no solo lo que se dice, sino lo que se calla. Esta comprensión le da ventaja en el trato con el mundo exterior, pues reconoce con claridad los ritmos, las pausas y los matices que otros pasan por alto. En esta maestría silenciosa, su alma se convierte en un campo bien arado, listo para recibir las semillas del futuro en el momento exacto, sin desperdiciar ni un grano en tierra estéril. Cuando la etapa de retiro llega a su maduración, Tauro no emerge apresurado. Sale como lo haría un amanecer, sin estridencias, pero con la certeza de que nada podrá impedir su luz. Lleva consigo una fuerza sosegada que se manifiesta en cada gesto y en cada palabra, y que tiene el peso de lo que ha sido forjado en un lugar inaccesible para el ruido del mundo. Esa fuerza lo acompañará siempre, porque sabe que puede volver a su centro en cualquier momento, y que en ese centro habitan las raíces de su poder y la brújula que lo guía hacia su destino escrito en la unión de la tierra y las estrellas. En lo más hondo de ese santuario invisible que se abre cuando la soledad envuelve a Tauro, se despliega una corriente de poder que no responde a los ojos externos ni a las validaciones del mundo. Es una energía que se nutre de lo invisible, que se fortalece en la contemplación paciente y que se afianza en la certeza de que todo lo que se arraiga con calma perdura más allá de las mareas cambiantes del destino. La influencia de Venus en este escenario actúa como un bálsamo y como una fragua, suaviza los bordes ásperos del espíritu mientras pule las aristas de la determinación, logrando que la fuerza interior de Tauro sea tan implacable como armoniosa. En este tiempo apartado, las constelaciones parecen inclinarse hacia él, como si quisieran recordarle que su soledad no es un exilio, sino un llamado. Cada estrella de su firmamento guarda un relato de resistencia, de siembras invisibles y de cosechas inevitables. Esta conexión astral le permite comprender que su proceso, aunque silencioso, está sincronizado con un orden mayor, y que cada instante de introspección es un eslabón necesario en la cadena de su destino. Los tránsitos planetarios que atraviesan su signo durante estas fases le hablan en un lenguaje simbólico, donde cada alineación es un consejo y cada oposición, una prueba de Tempel. La Tierra, elemento que lo rige, se convierte en su maestra más constante en este retiro. Le enseña que bajo la superficie quieta hay un trabajo perpetuo, que las raíces crecen sin buscar testigos, que el florecimiento es siempre la consecuencia de un pacto silencioso entre lo visible y lo oculto. Esta lección se imprime en su forma de ser y actuar,
aprende que el verdadero poder se construye desde adentro y que solo quien respeta los ritmos naturales puede moldear su destino con firmeza. En la soledad, Tauro también confronta sus propias estructuras internas. Identifica los muros que él mismo ha levantado por protección y decide cuáles deben permanecer y cuáles deben ceder para permitir el paso de nuevas energías. Este proceso, aunque invisible, es profundamente transformador, pues libera la fuerza que estaba retenida tras barreras antiguas y la canaliza hacia propósitos que trascienden lo personal. Así, lo que parecía un simple retiro se convierte en un acto de renovación estratégica. En este espacio de introspección, sus sentidos se expanden hacia planos que no suele explorar en la vida cotidiana. Comienza a percibir no solo la materia y su solidez, sino también las corrientes sutiles que la rodean y que determinan su forma. Reconoce que la estabilidad que busca no es estática, sino dinámica, y que el equilibrio es el arte de sostenerse firme incluso en medio del cambio. Esta comprensión lo prepara para enfrentar cualquier transición con la seguridad de que, como la Tierra misma, sabrá adaptarse sin perder su esencia. Cuando este ciclo de aislamiento alcanza su plenitud, Tauro regresa al flujo de la vida con un magnetismo distinto. Su presencia, sin necesidad de imponerse, irradia la calma de quien ha visto su reflejo en el espejo del tiempo y ha reconocido su lugar en el orden universal. Sus actos, aunque simples en apariencia, llevan la marca de una fuerza paciente y de una visión clara que solo se forjan en la soledad. Y aunque vuelva a compartir su camino con otros, mantiene en lo más profundo de su ser el recuerdo vivo de ese espacio sagrado, donde la tierra y el cielo se encuentran para recordarle que su destino es tan firme como las raíces que ha sembrado y tan luminoso como las estrellas que lo guían. En la profundidad más íntima de su ciclo, cuando el murmullo del mundo se atenúa y los días parecen transcurrir con un ritmo más lento, la soledad de Tauro se convierte en una senda hacia territorios interiores que pocas veces explora en compañía. Allí, lejos de las demandas externas, se abre a percepciones que no podrían revelarse bajo el ruido constante de la vida. No es una soledad vacía, sino un tejido de sensaciones, intuiciones y memorias antiguas que lo conectan con un orden cósmico más vasto que cualquier horizonte terrenal. La influencia de Venus, su guardián planetario, adquiere en este momento un matiz distinto, se manifiesta no solo como el deseo de belleza y armonía, sino como una necesidad profunda de encontrar la forma perfecta de su propio ser, depurada de todo lo que no es esencial. En ese retiro, el tiempo deja de ser una línea recta para convertirse en un círculo, un ciclo que se repite y se renueva, tal como las estaciones en el reino de la Tierra que lo rige. En esta temporalidad distinta, aprende a observar sin apresurarse, a comprender que cada pausa es un paso invisible hacia la plenitud. Se sintoniza con la respiración lenta del universo, con ese latido profundo que no se altera por la impaciencia de los hombres. Esta conexión lo fortalece, porque le recuerda que no está solo en su espera, todo lo que existe vive sus propios periodos de germinación en silencio. La soledad abre también un espacio para que Tauro confronte las capas más ocultas de su naturaleza. Es en este lugar apartado donde reconoce las estructuras que lo sostienen y las que lo limitan, donde se atreve a desarmar viejas defensas para reconstruirse con mayor solidez. Ese trabajo interno, silencioso y constante, es comparable al del artesano que pule la piedra con paciencia hasta revelar la forma perfecta que dormía en su interior. De este modo, su espíritu se refuerza no solo por lo que preserva, sino por lo que se atreve a transformar. La energía de la tierra, su elemento, se hace sentir con mayor intensidad durante este proceso. La firmeza de las montañas, la paciencia de los ríos subterráneos, la quietud de los campos antes de la siembra se convierten en espejos de su propia experiencia. Aprende que la fortaleza no siempre se muestra en el movimiento visible, sino en la capacidad de permanecer firme, de sostener una dirección sin desgastarse, de conservar el impulso sin dispersarlo. Esta lección, impregnada en su esencia, lo prepara para encarar cualquier desafío futuro con una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. En este estado de introspección, su sensibilidad hacia las corrientes invisibles del mundo se intensifica. Percibe la influencia de los astros como si fueran susurros dirigidos directamente a su espíritu, guías que le indican el momento propicio para avanzar y el instante sagrado para permanecer inmóvil. Reconoce que su soledad es también un alineamiento con fuerzas mayores, un pacto tácito con el cielo que lo protege y lo orienta mientras reorganiza sus fuerzas internas. Cuando finalmente se cierra este ciclo y vuelve a abrirse al mundo, su retorno no es un simple reingreso a la actividad diaria. Surge con una presencia renovada, con una determinación que no necesita ser proclamada porque se percibe en la firmeza de su mirada y en la seguridad de sus pasos. Lleva consigo la energía condensada en su retiro,
lista para ser liberada en acciones concretas y duraderas. Y aunque se reintegre al movimiento colectivo, conserva dentro de sí el eco de ese espacio sagrado donde la tierra y las estrellas le recordaron que su poder verdadero no depende del ruido externo, sino de la solidez inviolable que se forja en el silencio. En los tramos más hondos de su viaje interior, la soledad de Tauro se convierte en un umbral hacia planos de conciencia que trascienden lo cotidiano. Allí no existen relojes ni calendarios, solo la cadencia eterna de la tierra y el cielo entrelazándose. En este espacio sin presión externa, su espíritu se expande en múltiples direcciones, explorando tanto el pasado como el porvenir. Las memorias ancestrales, grabadas en la herencia de su signo, emergen como susurros que provienen de épocas remotas, recordándole que su fortaleza no es únicamente suya, sino fruto de un linaje que aprendió a resistir, a cuidar y a construir bajo el paso lento y firme de los siglos. En este retiro, la influencia de Venus se manifiesta como un refinamiento de la percepción interior. Ya no se trata solo de reconocer lo bello en lo que se ve, sino de identificar la armonía en lo que aún está en gestación. Tauro aprende a contemplar el germen de las cosas, a intuir la forma final en la semilla antes de que rompa la tierra. Esta visión lo prepara para actuar con una previsión que pocos poseen, pues entiende que no todo lo que vale la pena se revela de inmediato, y que la paciencia puede ser el arma más poderosa de quien sabe esperar. La conexión con su elemento, la tierra, se intensifica hasta el punto de sentir que cada respiración sincroniza su pulso con el del planeta. La gravedad, que para otros es una fuerza silenciosa e inadvertida, para Tauro en soledad se convierte en una guía invisible, en un recordatorio constante de que toda estructura necesita raíces profundas para sostenerse ante cualquier embate. En este aprendizaje silencioso se forja una confianza inquebrantable, no en la ausencia de obstáculos, sino en la certeza de poder atravesarlos sin perder el rumbo. La soledad abre un espacio fértil para que Tauro dialogue con su propia sombra, con esas partes que rara vez muestra a los demás. Este encuentro no es una batalla, sino una reconciliación. Comprende que incluso las facetas más duras o inflexibles de su carácter tienen su propósito, y que integrarlas no es debilidad, sino una forma de ampliar su poder. Cada rasgo se convierte en una herramienta, y cada experiencia pasada, incluso las más difíciles, en un cimiento que refuerza su estructura interior. En este tiempo de recogimiento, su sensibilidad hacia las energías sutiles se afina como un instrumento antiguo que vuelve a ser templado. Comienza a reconocer patrones ocultos en los acontecimientos, a detectar señales en lo aparentemente trivial, a interpretar las sincronicidades como mensajes claros del universo. Es como si el firmamento entero conspirara para dejarle indicios de su camino, y él, en su silencio, pudiera descifrar esos códigos con una claridad que se perdería en medio del ruido. Cuando el ciclo de soledad se aproxima a su fin, no hay prisa en su despertar. Emergerá como lo hace la primavera después de un invierno prolongado, sin forzar el ritmo, pero con una potencia imparable. Su regreso al mundo será la manifestación visible de un trabajo interno que, aunque oculto a los demás, habrá transformado cada fibra de su ser. Llevará en sí la certeza de que el silencio es un aliado y que la soledad, lejos de restarle fuerza, es la fuente más pura de su poder. Y en adelante, incluso en los días de mayor movimiento, siempre conservará ese vínculo secreto con el lugar donde tierra y estrellas se unen para recordarle que su destino es permanecer firme, crecer sin prisa y sostener, con la misma calma que las montañas, todo aquello que ama y protege. En los recovecos más profundos de su retiro interior, Tauro descubre que la soledad no es solo un espacio de introspección, sino un laboratorio donde se cocinan las fuerzas más esenciales de su ser. Allí, en la quietud que parece suspendida entre un latido y otro, emerge la conciencia de su propia permanencia, de la capacidad de sostener aquello que ama sin depender de la aprobación externa. Cada instante en que se retira del ruido del mundo se convierte en un acto de autoafirmación, un recordatorio de que la verdadera seguridad proviene de la fortaleza interior, del arraigo profundo que le otorga la tierra, su elemento, y de la guía sutil pero constante de Venus, que le enseña a reconocer y cultivar la belleza de lo esencial, incluso en los rincones más solitarios del alma. Durante estos periodos, Tauro siente que sus sentidos se afinan de manera extraordinaria. La vista se vuelve más clara para distinguir los matices del entorno, el oído percibe los ritmos más delicados de la naturaleza y el tacto se vuelve puente con el mundo tangible. Cada sensación se convierte en un maestro que le recuerda la armonía que subyace a la existencia y la importancia de valorar lo que permanece. La tierra, con su silencio constante, le habla de paciencia, de resistencia frente a las tormentas, de la solidez que solo se logra cultivando raíces profundas, invisibles a los ojos ajenos pero inquebrantables en su estructura interna.
La soledad también le permite a Tauro examinar su relación con el tiempo y con el cambio. Comprende que todo tiene su momento y que la aceleración no necesariamente conduce al avance. Aprende a escuchar la cadencia del universo, a reconocer los ciclos que lo afectan y a sincronizar sus acciones con ellos. Cada alineación planetaria, cada tránsito solar o lunar que toca su signo durante estos momentos se convierte en un aliado que le ofrece la oportunidad de fortalecer su carácter, de preparar su espíritu para la transformación y de actuar con una claridad que solo proviene de la paciencia y la observación. En este espacio, su resiliencia se pule con la precisión de un artesano. Tauro aprende que las dificultades no son enemigos, sino instructores que enseñan a conservar la calma frente a la incertidumbre y a mantener el equilibrio mientras el mundo cambia a su alrededor. Cada desafío interior, cada confrontación con su sombra o con sus propias limitaciones, se convierte en un escalón hacia la maestría personal. La soledad, lejos de ser una carga, se transforma en un campo de entrenamiento donde la fuerza se mide no por la acción inmediata, sino por la capacidad de sostenerse firme y cultivar la estabilidad desde la raíz. La introspección prolongada le permite también explorar dimensiones creativas y espirituales que permanecen latentes durante la rutina diaria. Sus ideas, sus proyectos y sus emociones se organizan en un tejido coherente, donde la claridad y la inspiración surgen de la combinación de paciencia, observación y profundo contacto con la propia esencia. Cada pensamiento se vuelve un semillero de posibilidades, y cada momento de silencio un taller donde se forjan estrategias para la vida, acciones que surgirán con naturalidad y seguridad cuando el tiempo del retorno llegue. Al final de este ciclo, cuando Tauro emerge de la soledad, lo hace con un magnetismo renovado. Su presencia irradia confianza y tranquilidad, la de quien ha observado, comprendido y cultivado su poder interno sin necesidad de demostrarlo. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, está impregnada de la sabiduría obtenida en el retiro, de la paciencia que solo la tierra puede enseñar y de la claridad que Venus otorga a quien sabe escuchar. Este regreso al mundo no es solo un reinicio, sino la manifestación tangible de un trabajo invisible y épico, una prueba de que la verdadera fortaleza se encuentra en quienes aprenden a abrazar la soledad como un camino hacia la maestría personal, hacia la plenitud y hacia la grandeza que el universo les ha destinado.